Pues muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí en una emisión más del COICO, el Colegio Internacional de Profesores de Cosmobiología, que como cada miércoles presenta temas diversos de cosmobiología. Y el día de hoy en el colegio estamos muy complacidos y muy agradecidos por tener por aquí al profesor Miguel Antonio Aranda. Y bueno, pues él es de profesión ingeniero en comunicaciones y electrónica, que estudió en la Universidad de Guadalajara, es docente de inglés, que la utiliza como su segunda lengua. Y bueno, en cosmobiología ya es toda una institución, él fue de los fundadores del COICO y desde 1979 él se dedica a dar temas de cosmobiología para la red GPU y también él es consultor y asesor en temas de cosmobiología. Actualmente desarrolla el concepto de coaching astrológico y también se apoya con la práctica de yoga. Y también pues él tomó cursos avanzados con Pompeya Quintero y con Francisco Rosas, y también participó en la conferencia de Júpiter-Saturno de Liz Green y de Stephen Arroyo. Y bueno, pues es un lujo tenerlo el día de hoy por aquí. Muchas gracias, profesor Aranda, bienvenido. El día de hoy nos presenta el tema de Aries, muy acorde con la fecha, que ya mañana ingresa el sol en el signo de Aries. Y pues adelante, profesor, gracias. Muchas gracias, bienvenidas a este miércoles de pláticas cosmobiológicas y astrológicas. El día de hoy tenemos el signo de Aries, precisamente el día de mañana a las 3:03 de la mañana, tiempo del centro. Aquí en América es cuando entra el signo solar, el sol entra a Aries. Vamos a empezar pues con este signo del carnero y vamos a entrar con un poquito de historia, un poquito de contexto, de dónde viene la constelación de Aries. Todo esto vamos a irlo trabajando en esta tarde, ya casi de primavera, y vamos a ver qué sucede con toda esta mitología también del carnero. Iniciamos pues con la constelación, una constelación relativamente oscura, no hay muchas estrellas relevantes, solo 4 de magnitudes de 2 a 4. Las magnitudes van de la 1, que es la más brillante, estaríamos hablando de Sirio o estrellas como Aldebarán o Fomalhaut, que son prácticamente muy notorias en el cielo. Estas son un poquito menos notorias, la más es Hamal, de magnitud 2, que se encuentra aquí, dijéramos, prácticamente a la mitad de la constelación. Hacia abajo, dos estrellas relativamente importantes, de magnitudes 3 y 4, que bueno, es lo más importante que tiene la constelación de Aries, Sheratán y Mesartín, y una que está muy alejada hacia el lado izquierdo, que es la 41, de magnitud 4. Son las 4 estrellas que más o menos dan forma a la constelación. De las importantes, obviamente hay más, pero son aún menos relevantes que estas, que ya de por sí no son de magnitud 1. Entonces vemos pues que es una constelación relativamente poco visible, en una zona muy poco brillante del cielo, pero que tiene toda una historia esta constelación. O sea, no siempre fue una constelación como la conocemos. Las estrellas fueron asignadas a diferentes constelaciones en la época, con las culturas, no necesariamente es como la conocemos, decíamos, y no siempre ha sido así de definida, pues ni siquiera era conocida como un carnero en la historia, que es lo que vamos a analizar ahorita en este momento. Bien, avanzamos pues con las constelaciones. Decíamos, no siempre ha sido representado por un carnero. Esto es apenas desde el final de la época babilónica, cuando se le empezó a conocer como el carnero. Antes se decía que las estrellas formaban un peón, una persona asalariada, una persona que trabajaba en el campo. Aquí esta flechita nos marca precisamente la posición de este peón que está inclinado, pues está de rodillas. Podemos distinguir claramente en la parte de abajo el aguador, en una forma muy sumeria, con su gorro, el estilo sumerio, el cántaro ahí derramando el agua. Podemos ver un poquito más a la derecha Capricornio y la cabra marina, se distinguen perfectamente. Entonces tenemos Capricornio, Acuario, en medio está Piscis, que aparece aquí como la gran golondrina, ese ave que está ahí de cabeza del lado izquierdo, y arribita lo que sería Aries, pero identificado con estas estrellas como un peón, como una persona asalariada, como un campesino, como una persona que hace trabajos pesados. Entonces esa fue la primera identificación que se tuvo de estas estrellas y no como un carnero. Nos vemos cómo tienen toda una evolución, toda una historia esta constelación. No surge así espontáneamente como el carnero, sino que va tomando esta forma. Entre los chinos tenía otra manera también. Vamos a estar viendo un poquito de esto. Y vemos
que entre los chinos, decíamos, las estrellas de Aries se han incorporado a diferentes constelaciones. Entre los chinos eran los inspectores gemelos, y en las Islas Marshall aparecían como la constelación de una marsopa, este animalito parecido a los delfines. En fin, vemos cómo diferentes culturas le han dado diferente interpretación a esta parte del cielo, y no como otras que, por ejemplo, el toro o el león, que es mucho más consistente a lo largo de diferentes culturas. Esta ha sido muy variable, características de una constelación, como decimos, poco llamativa en el cielo. Eh, Sabemos de su existencia desde lo más antiguo, desde los primeros registros en el zodiaco babilónico, en estas famosas tablillas conocidas como el mulapín. No es que sea un nombre, simplemente con esas palabras empieza el texto y por lo tanto se le ha conocido como mulapín. Aparece ahí la constelación y era la constelación final a lo largo de la eclíptica. Recordemos que el zodiaco babilónico empezaba en Tauro, entonces Aries terminaba el zodiaco, y por ello es que era conocida como el final de la eclíptica. El mulapín era un registro de estrellas de aquella época, una tabla completa de entrada, salida y puesta de las estrellas, que muy posiblemente haya servido como calendario agrícola. Recordemos que estas tablillas eran realizadas en barro por los antiguos sumerios. Con unas cuñas iban haciendo inscripciones en lo que conocemos ahora como estructura cuneiforme, precisamente debido a las cuñas con las que hacían los pequeños trozos de madera en terminación de cuña, con las cuales presionaban la arcilla y tenían su alfabeto. Y ahí es como nos van ellos registrando todos estos fenómenos celestes. Y en esa descripción, pues las tablillas después fueron cocinadas por algunos incendios, y eso permitió que quedaran ya listas para que pudieran trascender los siglos y poder llegar hasta nuestra época, gracias a aquellos incendios que en muchas otras ocasiones destruyeron bibliotecas, pero estas bibliotecas fueron conservadas gracias a los incendios, porque se cocinaron las tablillas de arcilla y entonces ya quedaban pues más factibles de ser recogidas miles de años después. Entonces, así como recogemos el mulapín, y es el registro de estrellas más antiguo que tenemos, y ahí aparece esta constelación, decíamos al final del zodiaco. Hay algunas interpretaciones de este nombre que se le da a Aries. Antiguamente se llamaba Mul-Unga. De hecho, he escuchado otras versiones, dice Mushunga. Entonces, hay diferentes interpretaciones en cuanto al sonido, pero más o menos por ahí va la pronunciación de esta antigua constelación. Como vemos, el trabajador agrario, el peón, el asalariado. Aquí lo vemos precisamente en esta diapositiva. Tenemos ahí como el Hartman, el hombre contratado, del lado izquierdo, arribita de la golondrina gigante, y a un ladito de otras estrellas que mencionan una diosa. Una diosa la vemos por sus anchas caderas, las Venus de aquella época que eran representadas por caderas anchas, senos grandes. Aquí vemos esta diosa, y este personaje era un amante de esta diosa, entonces los colocaban ahí cerquita en el cielo, en esta imagen de las constelaciones de acuerdo con los antiguos mesopotámicos, los asirio-caldeos o sumerios de aquella época. Según este autor, Gavin White, ese personaje contratado no solo se refiere a aquellos que eran contratados en la primavera para la cosecha de cebada, sino también se le puede traducir como o sea, el título, ese chunga o unga, se podría traducir también como oveja del apaciguamiento. ¿Qué es la oveja del apaciguamiento? ¿A quién se va a apaciguar? Pues a los dioses, entonces era la oveja sacrificada. Entonces ahí es donde ya empieza el lenguaje a mostrarnos un poquito la idea del carnero, igual a través de esas diferentes interpretaciones de lo que querían decir los antiguos. No estamos muy seguros si querían decir una cosa o querían decir la otra, pero bueno, eso es más o menos la idea de cómo es que se va convirtiendo en Aries, esta oveja del sacrificio o del apaciguamiento a los antiguos dioses. Así, y esto debido precisamente a que estos dos signos diferentes que usaban para describir tanto hombre como oveja se pueden pronunciar como lu. Entonces aquí tenemos más o menos cómo sería la gráfica pues, de las antiguas letras sumerias, mul-lu-unga o mul-shunga, que son los dos aproximaciones a la pronunciación que he podido investigar. Entonces vemos cómo ese lu podría representar tanto un personaje como una oveja, y ahí es donde aparece la posible derivación de un personaje asalariado, de un trabajador, hacia la famosa oveja o carnero que conocemos ahora en esta constelación. Un poquito de historia de cómo es que esta constelación llega a conocerse como
el carnero. Y este mulapín muy probablemente haya sido compilado para el siglo XII u XI antes de Cristo. Y en esta tradición se marca a las estrellas Pléyades. Las Pléyades son estas 7 estrellas que están graficadas aquí de acuerdo a los antiguos sumerios. Vemos ahí en medio de las estrellas un ejemplo de lo que es la escritura cuneiforme, estas pequeñas cuñas. Y en aquella época las estrellas Pléyades marcaban el equinoccio de primavera, es decir, la constelación que estaba detrás del Sol el 21 de marzo era la constelación de Tauro, y las Pléyades corresponden a la constelación de Tauro, estas 7 hermanas, 7 estrellas. Y esto ocurría con cierta precisión a principio de la Edad del Bronce, unos 2000 años antes de Cristo. Entonces, si bien fue compilado en el siglo XII u XI, muy posiblemente sea ya una recopilación de datos desde pues casi 10 siglos antes o 9 siglos antes, cuando ya se tenía pues registro de la entrada de la primavera en el momento en que el Sol recorría la constelación de Tauro. Desde el punto de vista precesional hablaríamos de la era de Tauro, y Mulapín es de alrededor de la mitad de la era de Tauro. Entonces, desde el principio, pues ya se tenían este conocimiento, aunque el Mulapín haya sido recopilado un poquito después, pero bueno, es lo que tenemos a la mano. Y desde entonces ya se tenía una idea clara de esto, de qué momentos surgían estas estrellas, en qué momentos se ocultaban. La primera referencia clara que tenemos de Aries como un carnero, como una constelación diferente, porque también originalmente algunas estrellas, decíamos, se asignaban a otras constelaciones, proviene de estos piedras, estos mojones que servían para delimitar espacios, para delimitar terrenos, que datan del año 1350 al 1000 a.C. Y en esa época ya figura esta forma de un carnero zodiacal distinguido de los demás personajes. Entonces, ya aquí ya se aparece con claridad este carnero al cual asignamos nosotros el signo de Aries. Y este cambio en la identificación, transición en la identificación de una constelación que era representada por un trabajador agrario a un carnero, probablemente ocurrió en la última fase de la civilización mesopotámica, la tradición babilónica. La primera fue la Sumeria, la Siria, la Caldea, en fin, y la última la babilónica. Entonces, tal vez en esa época fue cuando se hizo la transición, porque poco a poco se le fue asociando a este trabajador agrario con Dumuzi. Dumuzi es uno de los antiguos dioses sumerios y corresponde al dios pastor, que obviamente apacentaba carneros. Entonces, ya con eso ya empezamos a encontrar un hilo conductor de cómo es que un trabajador que eventualmente se fue identificando con este dios Dumuzi, que Dumuzi era un pastor. Bueno, eso nos va llevando a lo que conocemos ahora como un carnero en esta constelación. Durante la creación del Mulapín, alrededor del año 1000, el Aries ya era identificado en dos formas, tanto con el carnero de Dumuzi como con un trabajador contratado. Vemos que aquí vemos a Dumuzi precisamente alimentando estos carneros, y esa asociación poco a poco fue dando origen a que se convirtiera en lo que conocemos hoy como un carnero, y esa es la leyenda, dijéramos, la historia que conocemos a través de los mesopotámicos, a través de estas culturas, como digo, desde la Sumeria hasta la babilónica, en esta zona del mundo, estos dos ríos famosos, el Tigris y el Éufrates, en la media luna fértil del oriente cercano, allá en el levante mediterráneo. Sí, no sabemos exactamente en qué momento se gira de ser este trabajador a ser este carnero, debido a que no hay imágenes de Aries u otras figuras de carnero hasta la época de los mojones. Anteriormente a eso se le conocía como el trabajador. Tenemos al dios Dumuzi alimentando aquí estos animalitos, y es así como se va cambiando de una figura a otra. Al final de cuentas, esas figuras son totalmente arbitrarias, como lo hemos visto, no corresponden exactamente a que tengan alguna correlación las figuras de las constelaciones con lo que se les asignó en un momento dado. Es como 4 estrellitas alineadas y con una pequeña inclinación hacia abajo van a conformarse eventualmente con un carnero, que es un poco difícil de entender eso. Vamos a seguir viendo cómo es que surge esta constelación, cómo se va transformando a lo largo de la historia de la astrología. También ya en Egipto, en la astronomía del antiguo Egipto, Aries era asociado con el dios Amon-Ra. Amon-Ra, que era este dios solar, es representado como una figura masculina con cabeza de carnero y representaba la fertilidad y la creatividad. Nos vemos como también en Egipto ya se tenía esta adoración al carnero, encarnado también, ya no es Dumuzi como en el caso de los asirio-caldeos, ahora es Amon-Ra entre los egipcios, deidades con cabeza de carnero o asociadas con los carneros,
que sí encontramos bastantes en la antigüedad. Esto poco a poco nos va llevando también a la idea, si tenemos esto en Egipto, nos va llevando a la idea hebrea también, ese sacrificio de los carneros tan importante para ese apaciguamiento, para esa ofrenda al Dios de los hebreos, a Jehová. Bien, decíamos que en Egipto, cuando surgía ya en la época de Aries, ya pasando 2000 años después de los sumerios, el lugar del equinoccio o de la primavera sería muy indicador del sol renacido. ¿Por qué el sol renacido? Porque es cuando en el norte el sol empieza a ascender, los días empiezan a ser más largos, empieza el calor. Entonces el indicador del dios renacido después de que el sol había estado pasando por 6 meses primero de venir bajando, de disminuir el tiempo de día y aumentando el tiempo de noche, de venir incrementándose el frío, pero justo al inicio de la primavera pues se entendía ya que el sol renacía y entonces ese indicador, el signo de Aries, que en aquel tiempo correspondía con la constelación de Aries. Durante las épocas del año que Aries era prominente, los sacerdotes hacían procesiones de estatuas de Amón-Ra en los templos, era la forma de venerar a esta deidad solar y asociada precisamente con la constelación de Aries en aquel tiempo en el que sí realmente tanto las constelaciones como los signos coincidían y por eso se asociaba pues al carnero con este renacimiento del sol en Egipto. Otra deidad también de cabeza de carnero en Egipto era Nun, dios egipcio de la fertilidad, asociado con el agua del Nilo y la procreación. Se le representaba como este carnero con cuernos retorcidos o como un hombre con cabeza de carnero. Nos vemos como también, de hecho existen en Egipto, en algunos templos, una gran cantidad de estatuas de carneros alineadas, echadas todas, o sea, hay muchísima referencia a los carneros en Egipto y tienen que ver precisamente con toda esta veneración solar porque es el carnero donde se resurge el sol. Ya vemos cómo entonces en Egipto también ya estaba asociada la constelación con el signo de Aries. Se creía que Nun había creado a la humanidad a partir de la arcilla, es un dios creador, y ya desde ahí vemos ese principio de la creación a través de la arcilla que después repetirá Moisés en su Génesis, cuando habla de ese Adán, que quiere decir tierra roja. Entonces, ya desde ahí, ya desde Egipto, encontramos esta idea del ser humano creado a partir de la tierra. En la isla elefantina, allá por donde nacen el río Nilo, las cataratas que hacen nacer el río Nilo, este dios Nun formaba una tríada de deidades, tríadas muy frecuentes también en las antiguas tradiciones históricamente que nos muestran los dioses en tríadas, y estas dioses eran Satis y Anukis, aquí los vemos representados, Satis a la derecha, Anukis a la izquierda, Satis a la izquierda, Anukis a la derecha y Nun a la extrema derecha, o sea, Anukis en el centro, dijéramos. Entonces, estas son las deidades asociadas en elefantina con este signo del carnero, eran tres, de hecho, aunque el principal era Nun. Aries también adquirió eventualmente esta constelación el título del Señor de la Cabeza en Egipto, en referencia a su importancia simbólica y mitológica. Pero, así como constelación, no se le reconoce como tal hasta la época clásica. Estamos hablando de la época de Alejandría, de Ptolomeo, de la antigua Grecia, es cuando ya se le reconoce como una constelación aparte. Y ya veremos cómo, inclusive en aquel momento, algunas estrellas de Tauro fueron asignadas a Aries. En fin, toda una historia esto de las constelaciones que sigue muy dinámica, todavía hace un siglo estamos cambiando estrellas de constelaciones, entonces es algo vivo, es algo que sigue vigente debido precisamente a que las constelaciones pues, no tienen límites definidos en el cielo y así cada cultura va asignando diferentes estrellas a diferentes constelaciones y como digo, nuestra propia cultura lo hizo, ya va a ser un siglo, allá por 1930 se establecieron las constelaciones modernas, dijéramos, que no coinciden del todo con las antiguas y eso nos genera de repente algunas complicaciones cuando queremos fijar momentos históricos en el pasado. Bien, eso es un poquito de Egipto, Sumeria, Egipto, pasamos ahora a la parte griega, la época clásica. Y en la época clásica nos vamos a referir más al mito, la astrología helenística, esta astrología representada por Ptolomeo en su Tetrabiblos. La constelación fue asociada con un carnero dorado de la mitología griega. Este carnero, el Crisómalo, era su nombre, el famoso carnero que da origen al mito de Jasón, los argonautas rescatando este vellocino dorado, esta piel de carnero de oro, que originalmente pues había sido un ser mitológico que había sido sacrificado
por personaje que mencionamos aquí, Frixo, hermano de Hele. Aquí vemos a los dos hermanos trepados sobre el carnero, vemos a Frixo bien subido, montado, y vemos a Hele, parece ser que Frixo la está deteniendo con la mano derecha y de su brazo derecho también de Hele, y ella trata de detenerse de la pierna de Frixo, pero el mito nos habla de que Hele cayó, precisamente por eso lo encontramos aquí como queriéndose detener y cayendo hacia las aguas. Cuando fueron rescatados, ahorita vamos a hablar un poquito de la mitología de estos personajes, Frixo y Hele, y cómo se relacionan ellos con el crisómalo, con este carnero de vello dorado, de vello de oro. Y vamos a ver por qué podría ser que se le reconoce con esta característica a este personaje mitológico. Por cierto, hijo de Poseidón, Neptuno, y encontramos una relación entre Aries y Piscis, Neptuno regente de Piscis. Las aguas aparecen mucho en el mito del carnero, tema interesante que vamos a trabajar un poquito más adelante. Frixo y Hele, los vemos nuevamente montados sobre el carnero, eran hijos, hijo e hija, algunos dicen que eran cuates, del rey Atamante y su primera esposa, Néfele. La primera esposa de Atamante era una ninfa. Atamante era un rey, era un personaje mortal. Néfele era una ninfa, la ninfa de las nubes. Pero tal parece que la diferencia de naturaleza, de cultura, de crianza, de simplemente uno mortal y la otra inmortal, pusieron difícil la convivencia. Entonces Atamante decide dejar a Néfele y se consigue una esposa más aterrizada, más humana, más terrestre, que es Ino, la segunda esposa del rey, pero la segunda esposa del rey está muy celosa y desea deshacerse de los hijos del matrimonio anterior, que son Frixo y Hele. Entonces, hay varias versiones aquí del mito. Algunos mencionan que Ino convenció a las mujeres para que doraran el grano, para que lo sometieran a fuego, y obviamente pues esa semilla ya no servía para la cosecha, para la siembra. Otras versiones mencionan que fue Néfele la que negó la lluvia. La cuestión es que al final de cuentas terminan con una hambruna, ya sea porque no hubo cosecha, bueno, no hubo cosecha, ya sea porque se doraron los granos o porque no hubo lluvias, pero no hubo cosecha, y entonces Ino se las arregla para sabotear a Atamante. Atamante manda a algunos emisarios a que vayan con el pitonizo, con el contacto con los dioses, manda a que le lean qué es lo que se ha de hacer pues para rescatar al reino, para que no se muera de hambre el reino. Tema muy recurrente en la mitología, seguramente porque era común entonces por las sequías o climas no favorables, pues se perdían las cosechas, que no hubiera cosechas y entonces había hambruna. Entonces el tema de las hambrunas es recurrente en todos los mitos antiguos, seguramente relacionado pues con la situación que se vivía en la época y que era asignada, era relacionada con los dioses, había que aplacar a los dioses. Entonces Atamante manda a pedir consejo al oráculo de Delfos y cuando vienen de regreso los emisarios, Ino se las arregla para que le digan que lo que tiene que hacer es sacrificar a los hijos. Algunos dicen que a Frixo y otros dicen que a los dos. Son diferentes versiones del mito, pero por ahí va el mito y al final de cuentas lo que quiere Ino es deshacerse de sus hijos adoptivos. Y nos dice que provocó una hambruna, ya decíamos que pudo haber sido por efecto de que se doraron las semillas o por efecto de que Néfele fue la que la provocó al estar molesta por la traición de Atamante. Entonces hubo una hambruna en esta región de Beocia. Y luego, como decimos, Ino falsifica el mensaje del oráculo de Delfos, que decía que Frixo debía ser, y decía que Frixo debía ser sacrificado para poner fin a la hambruna. Entonces ahí es donde se va dando esta dinámica del mito. Los chicos tienen que ser sacrificados, o al menos el mayor, el hombre, Frixo, y cuando ellos están por ser sacrificados, ya en la cima de este monte, la Pistium, cuando llega el crisómalo Aries, enviado por Néfele, esta diosa inmortal, madre de ellos, la ninfa de las nubes, y los rescata. Esto nos relaciona un poquito por ahí algunos mitos también de la cultura hebrea, también de un varón que va a ser sacrificado por su padre y que en el último momento Jehová se lo cambia por un carnero. Un ángel es enviado por Jehová a cambiarlo por un carnero, que no sea sacrificado Isaac. Entonces, no recuerdo si es Isaac o es Jacob, pero bueno, ese mito por ahí de la mitología hebrea, pues surge precisamente de este mito antiguo de los griegos, de Frixo y Hele. Sin embargo, Hele cae durante el vuelo, no logra sujetarse al carnero y se ahoga en esta zona del mar llamada los Dardanelos, que desde entonces se cambia por el Esponto en honor a Hele. El Ponto es el mar, entonces es el mar de Hele, el Esponto, en honor a esta doncella que muere ahogada al caer del carnero
dorado. Sigue diciendo el mito que Frixo, bueno, además de tener una piel hecha de lana de oro, pues este carnero también hablaba. Era hijo de Poseidón, decíamos, hijo de Neptuno, entonces también era un ser semidivino. Y en alguna versión del mito, este carnero le dice a Frixo al llegar a su destino que lo sacrifique. El propio carnero le dice, esa fue mi misión, ya no tengo más que hacer, ya puedes sacrificarme. Entonces Frixo lo inmola y en agradecimiento a Zeus por ese viaje seguro, y desde entonces pues ya es colocado como constelación en el cielo, pero pues queda con esa salea, le decimos aquí en México, ese vellocino, esa piel del carnero que está hecha de oro, y es entregada al rey, que lo clava esta piel en un roble de un bosque dedicado al dios Ares, que en realidad, a pesar de la semejanza entre el dios Ares y el signo Aries en cuanto a la pronunciación, no parece haber una relación directa, ¿sí? Etimológicamente al menos no encontramos una relación directa entre las dos palabras. Entonces, este vellocino es colgado en el roble de este bosque sagrado. Vemos aquí en la imagen cómo se encuentra una especie de serpiente enroscada en el árbol, vemos a serpientes enroscadas en los árboles y vemos similitudes en las mitologías de diferentes culturas, de diferentes zonas de Europa y la parte más cercana de Asia. Y es el dragón que está custodiando la piel del carnero. Esta es la famosa, aquí es donde se origina la siguiente leyenda, la leyenda de Jasón, que fue enviado junto con estos personajes, todos héroes. Iban por ahí Castor y Pollux, iba Heracles, iban varios de los famosos héroes griegos que conformaron el famoso grupo de los argonautas porque eran los que navegaban en la nave denominada Argos. Y ellos llegan ahí y logran rescatar el vellocino de oro por encargo del rey Pelías, lo cual ya termina, dijéramos, el periplo de este carnero dorado, cuando ya sus restos o su piel de oro es regresada al rey Pelías después de haber sido robada, porque era el seguro, dijéramos, mientras esa piel estuviera ahí, el dios, perdón, el rey que lo había colocado ahí en ¿dónde estamos por aquí? Bueno, a donde llegó por ahí, por aquí lo debo tener, donde llegó Frixo, era su seguro de que mientras este vellocino estuviera ahí, él seguiría siendo rey. Entonces llega Jasón, se lo arrebata y se acaba ese reinado. En fin, así es como termina esta leyenda de las aventuras de este carnero, el crisómano, decía, crisómano. Bien, pasamos ahora un poquito a la representación del signo de Aries, cómo ha sido representado. Históricamente se ha representado como un carnero echado, agachado, sin alas, aunque sabemos que era un carnero volador, como dice el mito, con la cabeza vuelta hacia la constelación de Tauro. Y es como lo vemos en un antiguo grabado, donde también aparece esta otra constelación que ya no existe, la constelación de la mosca. Ya no existe esa constelación, ya sus estrellas han sido asignadas a otras constelaciones. Ese grupito de estrellas que vemos un poquito hacia la izquierda, arribita de la cola del carnero, son las famosas Pléyades, las que corresponden a la constelación de Tauro. Y vemos cómo siempre ha sido representado con un carnero echado, un carnero no de pie, no corriendo, simplemente agachado y volteando siempre hacia el signo de Tauro, hacia la constelación de Tauro. Ptolomeo afirma en su Almagesto, este registro de estrellas que nos legó Ptolomeo, que Hiparco representó a Jamal, que es Alparietis, la estrella más brillante de segunda magnitud, como el hocico del carnero, aunque a la hora que dibujó la constelación no la colocó en el hocico del carnero. El diagrama de Ptolomeo coloca a esta estrella Jamal arriba de la cabeza del carnero, que es donde tradicionalmente se le ha colocado, aunque dice, de acuerdo con Hiparco, estaría en el hocico del carnero. Aquí es como la vemos ahora sí. Reconocen la constelación en la parte superior que va, dijéramos, de los cuartos traseros del carnero hacia la cabeza, de la zona del cuerno, donde está Jamal, la estrella más brillante, después bajan las otras dos hacia el otro cuerno. Sin embargo, Ptolomeo la va describiendo como una estrella sin forma y denomina la estrella sobre la cabeza, como lo vemos aquí. Esta es más bien la representación que hace Ptolomeo, donde coloca la estrella sobre la cabeza y no en el hocico, como lo habría representado Hiparco. También estas figuras han ido cambiando, han ido evolucionando. Aquí vemos la constelación más completa, todas con estrellas más pequeñas y las cuatro más importantes que mencionamos en la parte superior del lomo del carnero llegando a su cabeza. Bien, más adelante, John Flamsteed en su Atlas Celestis, siguiendo la descripción de Ptolomeo, coloca a la estrella sobre la cabeza de la figura
Y sigue lo que se ha hecho hasta entonces, los mapas representando un Aries acostado, viendo hacia Tauro, una característica muy clásica, dijéramos, la representación de Aries. Vemos aquí también se alcanza a distinguir por la parte derecha, ya sin color, pero con algunos tonos, a la constelación de Piscis. Se ve el pez que asciende, recordemos que hay un pez que asciende y otro que se alinea con la eclíptica, que se nos alcanza a ver. Vemos hacia la izquierda un poquito de lo que sería Tauro, no se alcanza a distinguir bien Tauro, pero Aries ahí está claramente en este mapa de Flamsteed. Y más adelante, algunos otros astrónomos, astrólogos, sobre todo de la época de la astrología de los musulmanes, harían algunos cambios con esto. Vamos a ver. ¿Sí? Tradicionalmente Aries se le asocia con la cabeza y sus humores, se ha asociado siempre con Marte, tanto el planeta como el dios, y en la antigüedad se consideraba que gobernaba Europa occidental y Siria. Europa occidental. Bueno, pues Europa occidental, al menos en el último siglo, ha sido ya escenario de dos guerras mundiales y, como decían los antiguos, estaba asociado con el dios Marte. Interesante. Y bueno, sigue siendo el escenario de guerras en este momento. Bien, decíamos que los astrónomos musulmanes representaban Aries de diferentes formas. Al-Sufi lo veía pues muy parecido a Ptolomeo, o sea, prácticamente no le hace cambios a la forma de la constelación, a la forma que lo traza, que la dibuja, pero otros, algunos globos celestes islámicos representaban a Aries como un animal de cuatro patas, con un animal de cuatro patas, no porque vemos que tiene cuatro patas, con algo que parecían más astas que cuernos. Esta fue la mejor imagen que pude conseguir al respecto, pero hay otros que se supone que tendrían una forma más de astas, es decir, más de tipo cuernos de venado que cuernos de carnero. Entonces, también los islámicos de repente representaban a Aries como un animal indeterminado, dijéramos. Otros de los primeros observadores beduinos vieron el carnero en otra parte del cielo y representaba a las Pléyades, que vemos ahí a la izquierda. Ahí a la izquierda se alcanza a ver las Pléyades con un montón de nombres ahí de las 7 hermanas. Y esto formaba parte de la cola del carnero, es decir, la cola estaba mucho más extendida hacia la izquierda para los beduinos. Vemos pues cómo todo esto va cambiando, todo esto va transformándose conforme avanzan la interpretación de las constelaciones en el cielo. Vamos a pasar un poquito, ya vimos algo de la constelación, vamos a pasar a los signos. Terminamos con esto. Al-Sufi difería de otros astrónomos árabes y de la representación de Flamsteed. Su Aries sí corría, ya no estaba echado, corría y miraba hacia atrás. Nos vemos cómo hay diferentes interpretaciones de la constelación. Igual aquí vemos la estrella Jamal sobre el cuerno del carnero, sobre el hocico, como se habría dicho el parco. Y con esto concluimos la parte de la representación de la constelación en el cielo por diferentes autores. Pasamos ahora a ver a la tribu de Judá, que dicen los hebreos al respecto. En la astronomía hebrea, Aries se llamaba Talej, significaba Simeón o Gad, estos dos hijos de Jacob que corresponden a las famosas tribus, las 12 tribus de Israel, y que obviamente está cada una asociada con un signo. Tradicionalmente se relaciona con Gad, ¿sí? Pero si estudian un poquito la historia de Simeón, verán que también es bastante agresivo y que está relacionado con algunos asesinatos y demás. Ahí para los conocedores de la Biblia a lo mejor les resulta algo interesante, o los estudiosos de la Kabbalah, todo este simbolismo. Y significaba pues el Cordero del Mundo. Volvemos a la asociación con este Cordero sacrificado que da su vida pues para la redención de los pecados. También, para concluir con la parte hebrea, Aries está representado por la letra hebrea Lamed, que representa el callado de un pastor. Volvemos a esta asociación con lo que son los pastores, esta vara del pastor. Es la 12ª letra del alfabeto o del Aleph Bet hebreo y tiene un valor de 30. Como decimos, dejamos esto ahí para estudio de los cabalistas, no nos vamos a meter demasiado en este tema porque nos desviaremos de nuestro propósito. Sin embargo, ahí queda para el estudio y para la reflexión de quienes les gusta también la tradición hebrea. En la astrología de la India, Mesha es el nombre de Aries, es como se le conoce Mesha. Rashi es signo, entonces Mesha Rashi es el signo de Aries. Y corresponde a Matsya. Matsya es el dios pez. Volvemos a encontrar cierta relación entre esa parte pez y esa parte Aries. Sabemos que están juntos en el cielo, pero a veces se nos dificulta un poquito entender que existe, que en la antigüedad están muy relacionadas esta idea de las aguas, el signo de Aries. Decíamos Crisómalo, el Aries, carnero de oro, que por cierto se me pasó a comentarles, ¿por qué surge la idea del carnero de oro? Se supone que en la antigüedad algunas tribus lo que hacían era utilizar pieles de carnero para lavar la tierra de los arroyos, de los ríos y rescatar pequeños granos de oro.
Entonces, al sacar las pieles del carnero, como lo hacían en el antiguo con platos de lámina, pues, pero ya lo hacían con pieles de carnero que se montaban en un bastidor, ahí dejaban pasar el agua para que se quedaran adheridas las partículas de oro de los arroyos, y por eso se supone que pudo haber sido la idea del famoso vellocino de oro. Bien, y nuevamente relacionamos el carnero con las aguas. Y aquí volvemos a hacer lo mismo. El dios Vishnu, que tiene sus encarnaciones en las cuales viene a salvar al mundo, se habla de 10 encarnaciones de Vishnu salvando al mundo, y la primera de esas es como Matsya, como un pez. Entonces, Matsya Vishnu, el primer avatar, el primer enviado celeste del dios Vishnu, está simbólicamente conectado con los comienzos, los inicios, es el primero de las encarnaciones de Vishnu para realizar este trabajo de salvarlos de una inundación. Volvemos al tema de la inundación, también muy recurrente en las mitologías antiguas. Y en esta imagen de Vishnu, pues se relaciona con el signo de Mesha. Mesha es, decíamos, el signo de Aries. Y está simbólicamente conectado con el comienzo, preservación de la vida y el signo de Aries. Entonces también vemos la astrología védica relacionada con Aries. Regresamos a nuestra visión ya un poquito más astrológica. Ya vimos algo mitológico, ya vimos algo histórico, algo de la constelación. Y nos dice Ptolomeo en su primer libro, y que me parece algo que tal vez no siempre reflexionamos al respecto. Dice, no existe un comienzo natural del zodiaco. O sea, si es un círculo, no podemos decir que el círculo empieza en algún punto, simplemente es algo que continúa, que no tiene un principio, que no tiene un final, siempre es algo cíclico que está repitiéndose constantemente. Y no dice Ptolomeo, no existe ningún comienzo natural del zodiaco, porque es un círculo. Se ha establecido para el primer signo Aries o al equinoccio de primavera. Se establece por convencionalismo, se establece porque en ese momento el punto vernal apuntaba a la constelación de Aries, entonces ahí es como queda fijado en la época clásica, en la época de Alejandría con Ptolomeo, queda fijado Aries como el primer signo del zodíaco al inicio de la primavera. Y de ahí parte lo que conocemos ahora como el zodíaco tropical, en donde el 20 de marzo entra, 20-21 de marzo entra invariablemente el signo de Aries, aunque la constelación que esté atrás sea un punto en la constelación de Piscis, entrando a la constelación de Acuario, más o menos. Bien, entonces, siendo así, y de acuerdo a la tradición, ya que es el inicio de una estación, es el inicio de la primavera, así es un signo cardinal. ¿Por qué? Porque está precisamente empezando la primera de las estaciones. Y el ser cardinal le da unas características áreas. Vamos a entrar de lleno en el tema astrológico en este ratito que nos queda, y vamos a hablar de esta cardinalidad del signo de Aries. ¿Por qué es cardinal Aries? Porque marca el comienzo de la estación. Los signos cardinales marcan el comienzo de la estación, lo que indica que están dispuestos a tomar iniciativas, cada cardinal a su manera. Aries de una manera muy, muy marcada. Son emprendedores, suelen ocupar puestos de liderazgo, ya sea en trabajo o en el hogar. Esa es la cardinalidad. Las características de los signos cardinales es esta, y Aries veremos de los cardinales, probablemente el más cardinal, de los inicios más intensos, más fuertes. Además está regido por el elemento fuego, una fuerza primaria, como las otras tres, o sea, el agua, la tierra, el aire, que es a la vez creativa y destructiva por naturaleza. El fuego sí lo considera uno bien destructivo, sin embargo puede ser pues el inicio de algo nuevo, de algo diferente, después de que arrasó con todo, se inicia como el ave fénix, un nuevo nacimiento. Entonces, es a la vez una fuerza creativa y destructiva, el fuego. Esta conexión elemental, esta conexión con el elemento, infunde en los arianos un espíritu audaz y aventurero, características de Aries, sed de exploración, determinación inquebrantable en forjar su propio camino. Aries va mucho con ese dicho que tenemos por acá de que más vale solo que mal acompañado. Aries tiene un ritmo, y si no le puedes seguir su ritmo, te va a dejar atrás. Prefiere seguir solo a estar trabajando en grupo, en equipo. Aries no es de los que trabajan en equipo, prefiere hacer las cosas a su manera. Y así como hablando de fuego, pues esa llama parpadeante que ilumina la oscuridad en el fuego, los individuos de Aries poseen cierta vibración, cierto resplandor innato que cautiva con su presencia, cautiva a los demás con su presencia. Es una presencia notable. Aries llega y luego se siente la energía, siente la fuerza, se siente ese resplandor que menciona aquí este autor. Son famosos por su naturaleza apasionada, que para ellos puede ser una bendición y puede ser una maldición. O sea, como todas las cosas, no es que todo sea bueno, esa naturaleza apasionada los puede meter en muchos problemas. Reaccionan de manera muy rápida ante cualquier provocación. Son de emociones profundas, no tienen miedo a expresar sus sentimientos con intensidad. De hecho, son muy ingenuos al expresar sus sentimientos, no se la piensan, lo dicen, actúan, hablan, expresan sin pensar. Recordemos que están representados por el carnero, y el carnero es ese animalito que se lanza de cabeza sobre las cosas y todo lo arregla con los golpes. Algo del temperamento ariano.
Su energía, como decíamos, puede ser apasionada y esta energía apasionada puede alimentar su creatividad, sus relaciones románticas y su búsqueda de relación personal. O sea, en todos son apasionados, se van a lanzar sin pensarlo mucho y eso puede llevarlos a alimentar diferentes áreas, sus relaciones, su creatividad o su realización. Sin embargo, también los puede conducir a esta toma de decisiones impulsiva. No piensan las cosas y una tendencia a brillar demasiado para luego extinguirse con la misma rapidez. Aries es yo, las cosas son para mí. Representa al primer signo, es un signo todavía tierno, es un signo joven, es un signo inexperto y en eso es muy ingenuo Aries. Las relaciones no se le dan a Aries, o sea, le cuestan trabajo, muy ingenuo para eso, a diferencia de su opuesto Libra, que es genial para las relaciones. Sí, como decíamos, posiblemente a Aries se le puede considerar más cardinal de los cardinales. La energía de Aries es fuerte, signo activo, competitivo, signo de autoafirmación. Recordemos, ahorita vamos a ver también su palabra clave. Todos los signos tienen una palabra que los describe y Aries es yo soy simplemente. Un signo de autoafirmación, de signo de acción pionera, de inicios. Y aquí son algunas cualidades del carnero, ¿sabe? La aventura, la independencia, la fricción que provoca la ignición, eso es de la fricción, van a provocar que las cosas se activen, a veces para lo peor, a veces para lo mejor. Son algunas de sus cualidades. Tiene que ver con la energía y estos juegos del cambio. Es decir, Aries siempre está cambiando de emoción porque, como decíamos, se prende muy rápido, pero también se le baja muy rápido. En el momento que se prende puede ser muy histriónico, puede ser muy... Aparentemente va a ser agresivo, aparentemente va a generar ahí un problema grande, pero rápido se le baja y se le olvida todo eso. Sí puede arder y volverse impaciente y agresivo y después se le va a bajar rápido también. Así como se le sube ese carácter impulsivo, así después se le va a disminuir rápidamente. Nos dice el doctor Laferrière en su programa psicológico 18 que los Aries se caracterizan sobre todo por su ardor y sacrificio, un tema que a veces se desconoce un poquito de los Aries, su capacidad de sacrificio. Igual no lo piensan para sacrificarse, son inteligentes, se dedican generalmente a causas nobles. Bien, hay cierta tendencia por la justicia, seguramente heredada de su signo opuesto que es Libra, y siempre hay una idea de polarización entre los signos opuestos, y en este caso la búsqueda de justicia le viene de Libra, y en eso puede ser de esas causas nobles a las cuales se entrega el signo de Aries. Como decíamos, es el jovencito, es el recién nacido, es el bebé del zodíaco, el primer signo, por lo que es muy apropiado que su palabra sea yo soy, es autoafirmación. Así nos dice Juliana McCarthy en este libro, Las estrellas dentro de ti, una moderna guía para la astrología. Excelente libro, moderno, no lo conozco traducido al español, pero me parece muy interesante y cómo los describe esta personalidad que quiere todo para sí. Aries es muy personalista. Véanme, atiéndanme, denme, yo. Y a veces en forma violenta. Es que espérenme, yo estoy aquí y yo debo ser primero. Como digo, a veces muy ingenuo. El tema de relaciones no es precisamente diplomático, no es suave, es más bien atropellado y difícilmente sabe mantener la diplomacia. Al igual que el símbolo del carnero, Aries es más feliz cuando avanza a la cabeza del grupo. Siempre a la cabeza, siempre al principio, el que inicia, el que empieza, no solo el zodiaco, en cualquier cosa quiere estar al frente. Llega primero a la meta y eso le permite declararse ganador e imponer su agenda también, que es muy importante para Aries eso. Entonces, esto es lo que nos dice esta autora, Juliana McCarthy, respecto al signo de Aries. Otros autores que nos dicen, Linda Goodman, nos dice, no se consiente más que a sí mismo, como decíamos, es el infante del zodíaco, sus necesidades son lo primero, quiere algo y lo consigue, nos dice Linda Goodman en su libro, sí está traducido al español, se llama Los signos del zodíaco y su carácter. Excelente libro, describe cómo es el niño Aries, cómo es el jefe Aries, cómo es la mamá Aries, cómo es el papá Aries, o sea, como empleado, como jefe, como marido, como esposa. Una descripción muy clara de todos los signos, muy ameno de leer este libro de Linda Goodman, y sí se consigue en español y en ebook. Bien, un poquito de cómo lo van describiendo, terminamos ahora con los planetas asociados al signo de Aries. Ya como decíamos, la tradición asigna a Marte como regente, porque tanto la energía de Ares y la de Aries afinan, que como decimos etimológicamente no encontré ninguna relación entre las dos palabras. Entonces, la energía característica del planeta como la del signo tienen una gran afinidad. Esto hace que de la tradición desde Ptolomeo se ha asignado a Marte como el planeta regente de Aries. Y el nombre de Marte en el antiguo griego era Ares. En Marte nos dice Ptolomeo, en su Tetrabiblos, Marte seco y colocado bajo el orbe de Júpiter. ¿A qué se refiere con esto Ptolomeo? Ellos tenían la visión de un sistema solar en el cual la Tierra estaba al centro, rodeada por esferas de cristal en las cuales avanzaban los planetas,
y el más lejano era la esfera de Saturno, el más lejano era la esfera de Saturno, abajo de la esfera de Saturno estaba la esfera de Júpiter, y abajo de la esfera de Júpiter estaba la esfera de Marte. Por eso nos habla colocado bajo la órbita de Marte, o sea, bajo la esfera de Marte. Le han sido atribuidos los signos próximos a las casas de Júpiter, esto es, los signos que están pegados a aquellos que rige Júpiter. ¿Qué rige Júpiter? Júpiter rige a Sagitario, tiene pegado a Escorpio, que está regido por Marte. Júpiter rige a Piscis, tiene pegado a Aries, que está regido por Marte. ¿Sí? En la antigua tradición de Ptolomeo, no se conocía entonces Neptuno ni Plutón. Por eso menciona que estas regencias corresponden a Marte, porque es la esfera que sigue a la de Júpiter hacia abajo, y entonces los signos pegados a Júpiter van a estar regidos por Marte, y que son Escorpio y Aries. Entonces le da estas dos regencias, le da estas dos regencias a Marte, Escorpio y a Aries, dos signos caracterizados por ese impulso, esa fuerza, esa pasión. En diferentes formas, los dos son apasionados, intensos. Nos sigue diciendo Ptolomeo, dice, los cuales a causa de la mirada que tienen de cuadratura con los domicilios de los luminares corresponden a una naturaleza perjudicial que engendra la corrupción. Recordemos que para Ptolomeo Marte es un planeta maléfico, donde lo asigna a un aspecto maléfico. Esas ideas debemos ya desecharlas por completo. No es que los planetas tengan una influencia maléfica o que los aspectos tengan una influencia maléfica, simplemente es una visión antigua que se tenía y que poco a poco vamos superando. A veces nos cuesta un poco de trabajo porque se nos hace más fácil hablar de bien y mal que hablar de responsabilidades. Pero bueno, ahí vamos. Voy a explicar esto que nos narra aquí Ptolomeo. Vemos cómo aquí tenemos en la parte superior derecha a Escorpio, en forma de una M con su colita ahí de flecha, y Marte en la parte amarilla, que son las regencias diurnas, y en la parte azul, que son las regencias nocturnas, tenemos a Marte rigiendo al signo de Aries, y las cuadraturas a las que se refiere Ptolomeo, porque tanto Marte como tanto Marte como el Sol se encuentran rigiendo signos que están en cuadratura. Recordemos que en la época de Ptolomeo la cuadratura era por signo, no por grados. Nosotros hicimos una cuadratura de 90 grados. Ellos decían, signos que están en 90 grados están en cuadratura, planetas que están en signos que están en cuadratura, están en cuadratura. O sea, no importaba si estuvieran a los 90 grados o no. Por lo tanto, Marte, estando en Escorpio, hacía cuadratura con el Sol estando en Leo. Los signos fijos están en cuadratura y lo vemos ahí el Sol en la parte de abajo. Está la ruedita con el puntito que representa al Sol. Ahí tenemos al Sol cuadrando a Marte. Y por el otro lado, la Luna, rigiendo a Cáncer, la Luna claramente identificable en el signo de Cáncer, haciendo cuadratura con Aries, donde está Marte. Son las cuadraturas a las que se refiere Ptolomeo. Corresponden a una naturaleza perjudicial. Volvemos a la idea de las cuadraturas como algo perjudicial y que engendra corrupción. Y una visión muy antigua, pero cuál es el origen pues, de estas regencias que asigna Ptolomeo. Si era un planeta maléfico, tenía que estar en cuadratura o en oposición. Saturno está en oposición a las luminarias, entonces ahí vemos cómo los aspectos lo relacionan también con las regencias de los planetas. Bien. Por otro lado, también hay un planeta que no se encuentra cómodo en Aries, ese es Venus, lo que llamamos el destierro. Ya que Marte rige Aries, la tradición indica que Venus, regente del signo opuesto, que es el signo de Libra, se encuentra en destierro al pasar por Aries. Entonces, Venus pasando por Aries se supone que está en destierro. Vamos a ver qué nos dicen los autores respecto a este destierro de Venus en Aries. Y es que las características sociales de Venus no concuerdan con el impulso personalista de Aries. O sea, Venus tiende a ser sociable, tiende a ser conciliador, tiende a juntar esfuerzos, y Aries, le decíamos, le gusta ir solo. Entonces, son dos impulsos que de alguna manera no coinciden del todo, y que además, pues, Venus es la otra polaridad de Marte. O sea, son dos planetas que de alguna manera funcionan en polaridad, y obviamente las polaridades, si bien se atraen, pero están en los dos puntos opuestos. Entonces, Venus en Aries como que no es su polaridad, no se siente cómodo ahí. Sin embargo, vamos a ver qué pasa con las relaciones cuando Venus está en Aries. Decíamos que Aries es muy personalista. Decíamos, Venus normalmente prospera gracias a la cooperación y las relaciones de dos, bidireccionales. Doy pero recibo, una bidireccionalidad. Pero en Aries no le gusta dar, quiere recibir nada más. Sin embargo, tiene un lado positivo, ya que nos permite desarrollar el amor propio, indispensable, una característica necesaria para poder establecer relaciones sanas. Entonces, desde esa perspectiva, podemos ver a un Venus en Aries que puede ser utilizado de una manera positiva y no quedarnos con esa idea de bueno y malo. Simplemente es algo que podemos aprovechar y desarrollar el amor propio si tenemos a Venus en Aries. Bien, es un poquito de Venus en Aries. Bueno, seguimos con esto. Después de todo, solo comprendiéndonos, amándonos y aceptándonos, podremos atraer mejores cosas a nuestra vida. Eso es lo que hace un Venus en Aries. Entonces, ya no es esa idea
nefasta de los antiguos, de una visión tradicionalmente, éramos polarizada, una visión bueno y malo, de una visión dicotómica, de una visión así maniqueísta, pues que solo puede ser de una forma o de otra. Puede haber cosas buenas en Venus en Aries, a pesar de que no sea su mejor signo. Respecto a la exaltación, en el signo de Aries, nos dice Ptolomeo en su Tetrabiblos, viendo que el Sol entrando en Aries opera su transición hacia el medio círculo, es decir, hacia la parte más alta del cielo, se le atribuye su exaltación en Aries, es decir, el inicio de la primavera, donde la vida parece resurgir, parece renacer, lo cual de alguna manera estaría relacionado con el mismo signo de Aries. Vemos el símbolo de Aries aquí del lado derecho, como parece ser algo que va surgiendo y abriendo, como si fuera una flor, como si fuera una hojita saliendo de la tierra para renacer, para resurgir. Bueno, es un poquito el simbolismo también del signo de Aries, el glifo que usamos para representar a Aries. Y ahí es donde se exalta el sol, por ese retorno de la belleza de la primavera, de la energía, de la fuerza de que surgen las flores, surge el calor de nuevo, todo esto entonces se relaciona con la exaltación del sol en este signo. Igual, hay un planeta que va a estar débil ahí en Aries, que se denomina el planeta en caída. Nos dice Ptolomeo que siendo que en Aries se incrementa el calor, pues debe disminuir el frío. El frío común, si aumenta el calor, disminuye el frío. Y el planeta del frío, siendo Saturno por excelencia, ¿por qué? Porque es el más lejano. Entonces, Ptolomeo relaciona con un planeta frío. Y además el planeta de Capricornio, la entrada del invierno, el frío. Entonces, siendo que es el planeta más frío, tiene su caída en Aries. Es un poquito también de lo que tenemos con los planetas relacionados con el signo de Aries. En este detalle me pareció muy importante lo que encontré. Ya vemos cómo inclusive los autores modernos tratan de buscar un sentido favorable a un Venus en Aries. Pero un Saturno en Aries nadie le encuentra un sentido favorable, ni siquiera los autores modernos que tratan de darle un sentido más psicológico, más humanista, menos determinista. Nadie le encuentra un sentido positivo a Saturno en Aries. Vamos a ver qué nos dicen al respecto. Esto nos dicen Marian Mash y Joan McEvers, dos autoras que hicieron una serie de libros, un curso completo de astrología. Y es una posición difícil. Saturno impone demoras en la energía y el impulso de Aries. Efectivamente, y Aries que quiere hacer las cosas rápido y Saturno que es cauteloso y dice, frénate. Ahí hay un choque importante. Es egocéntrico Aries y le es difícil reconocer los derechos de los demás. Sería un poquito la forma de interpretar a un Saturno en Aries. Entonces vemos como ni siquiera estas autoras mencionan algo, dijéramos, favorable a Saturno en Aries. Nos siguen diciendo, estos son sus textos, nos deben conocerlos. Aprende Astrología, son varios tomos. Dice, aunque su sentido de la oportunidad no es exactamente el mejor, tiene un gran poder de razonamiento y llama a los debates. Es un poquito lo mejorcito que pueden encontrar Machi McEvers en Saturno en Aries. Sí, un gran poder de razonamiento. Sabemos que los Aries son muy inteligentes, Saturno es muy estructurado, un gran poder de razonamiento. Y obviamente le encanta debatir porque quiere imponer su punto de vista, entonces va a estar defendiéndolo todo el tiempo. Aunque no es muy bueno para aprovechar oportunidades porque es demasiado cauteloso. Un poquito de interpretación de Machi McEvers. ¿Qué nos dicen otros autores al respecto? Liz Green en su famosísimo libro Saturno, una nueva visión de un viejo diablo, nos dice, el fuego tiende a mostrar una barrera entre la personalidad consciente y la percepción intuitiva del ser. Sí, cuando está Saturno ahí, parece producir problemas que son más de naturaleza filosófica que real. Nos vemos cómo se trata de buscarle algún sentido positivo, pero es muy poco lo que se logra sacar ahí de estas visiones de un Saturno en Aries. Bien, pues con eso estamos concluyendo nuestra presentación respecto de lo que es el signo de Aries para el día de hoy. Agradecemos su participación, su paciencia, su atención y bueno, queda abierto el derecho de palabra para si quieren preguntar, compartirnos algo. Muchas gracias, profesor Aranda, por tan interesante tema. Me encanta esta visión no tan determinista, ¿no? De los planetas en Aries que estén en caída o que estén en exilio. Si alguien tiene preguntas, por favor, levanten su mano. Adelante, Mari. Gracias. Pues felicitar al maestro Miguel, pues siempre nos ofrece una información espectacular y pues es muy ameno y bueno, yo disfruto bastante de sus clases. Y aprovechando, pues yo quería preguntarle si Saturno no se siente bien en Aries, ¿qué va a pasar ahora cuando entre Saturno a Aries? Porque ya está próximo. Ya en estos meses entran Saturno y Neptuno juntos a Aries, aunque no es la conjunción exacta, se va a hacer hasta el año que entra, pero ya muestran los dos una cercanía muy grande, se meten a Aries los dos. ¿Qué va a pasar? Bueno, en primer lugar, vemos que el tema Aries, que tiene que ver con el belicismo que estamos viviendo actualmente en el planeta,
es probable que se empiece a buscar soluciones pragmáticas al estar ahí Saturno, y esas soluciones pues no son favorables para todos. O sea, va a haber a lo mejor alguna disminución en el tema de las guerras activas, pero sin embargo yo pienso que se van a activar demasiado las guerras, dijéramos, frías. O sea, va a seguir el armamentismo, Europa se está armando, Inglaterra está tomando muy en serio la necesidad de reactivar el tema bélico porque pues están perdiendo el apoyo de los Estados Unidos, en fin. Pero pues no va a ser una época fácil estos 2 años y medio con Saturno en Aries, y menos cuando Neptuno ahí confunda un poquito las cosas. Entonces hay riesgos de que la belicosidad aumente, sí. Hay posibilidades también de que las guerras cambien de formas, ya no sean guerras tan agresivas en el sentido de la pérdida de vidas, que ya no sean guerras, dijéramos, de violencia física, sino más bien de violencia económica, de violencia política, o sea, otro tipo de guerras. Eso creo que es lo que puede surgir con este paso de Saturno por Aries. Y esperemos a ver la conjunción el año que entra, a ver qué nos trae, porque esa sí va a ser exacta, Saturno, Neptuno en Aries. El próximo año, ahorita entran, nos dan una probadita, se salen, los dos se regresan a Piscis, y el año que entra ya en definitiva se establecen nuevamente en Aries, pero junto con Neptuno. Algunos piensan algo positivo en esa entrada de Saturno junto con Neptuno, piensan que Neptuno puede darle un sentido un poquito menos rígido a Saturno, o que Saturno puede darle un poquito de objetividad a Neptuno, pero yo creo que podemos ver las dos cosas, un sentido positivo quienes son capaces de captar lo mejor de sus planetas, y mucha confusión con aquellos que no pueden, y pues el incremento del miedo, que por desgracia parece ser una de las características más claras de Saturno y más obvias en estos tiempos. Muchas gracias, profesor. Hay una pregunta en el chat de Jessie, dice que no puede abrir su micrófono ni su cámara. Pregunta, ¿cuáles son las enfermedades y fragilidades del cuerpo de Aries? Bueno, Aries, como decíamos, está relacionado con la cabeza, entonces sus problemas son cefaleas, los dolores de cabeza, sinusitis, ya en temas muy graves, pues de derrames cerebrales. Alopecia, también hay quienes mencionan que los Aries tienden a perder el cabello rápidamente por su gran cantidad de energía que se acumula en la cabeza, y problemas de la vista, aunque esos también se relacionan un poco con Acuario, pero todo lo que está en la cabeza tendría que ver con los posibles riesgos del signo de Aries. Y golpes en la cabeza sí son frecuentes en los Aries, o sea, no se cuidan y con facilidad se golpean la cabeza, que eventualmente eso puede generar complicaciones a largo plazo. Gracias, profesor. Si alguien más tiene alguna pregunta, por favor, levante la mano para cederle la palabra. María Dolores, adelante. Sí. Maestro, buenos días, buenas tardes. Mire, me pareció una excelente presentación. Yo soy Aries y curiosamente pues coincidió todo conmigo. Y nada más le agregaría un detalle en los problemas de cabeza. Yo presenté una enfermedad de salud mental y a veces nos vamos por otros lados y descuidamos esa parte. En mi caso así sucedió. Los médicos y todos los terapeutas y todos a quien vi, pues se iban por otros lados, pero hasta que llegué con un psiquiatra y me dijo, esta es una enfermedad de salud mental, un problema mental. Afortunadamente fui atendida a tiempo y estoy bien, me siento bien, pero siempre que escucho de cualquier signo, pues me interesa mucho porque todos somos diferentes. Pero claro, cuando escucho del signo de Aries, pues pongo más atención. Yo le agradezco mucho, maestro, y pues a todos buenas tardes y los felicito. Entrar a una plática de este tipo yo lo considero de un alto nivel y que es para bien. Muchas gracias. Gracias, qué bueno que esté bien. Me preguntaban aquí en el chat, si no me equivoco, algo respecto a Venus retrógrado. ¿Estoy bien, Yolanda? Así es, así es. Y bueno, no estamos hablando de Venus, pero si usted gusta contestar, adelante. Bueno, pues Venus retrógrado es un fenómeno que se da cada año y medio aproximadamente, no se da todos los años. Este año nos tocó. El próximo año puede que nos toque, pero al final del año. Bueno, nos tocó muy al principio. Entonces, como es año y medio, ahora empezó al principio, en año y medio hacia finales del próximo año nos va a alcanzar otro Venus retrógrado. Al siguiente año no nos va a alcanzar. El 27 no va a haber Venus retrógrado. Pero bueno, este fenómeno que dura 40 días aproximadamente es una oportunidad de revalorarnos. Mudarse o no, yo no me atrevería a decir que es malo mudarse con Venus retrógrado,
Me pregunta algo respecto a no mudarse. Yo no creo que tenga mucho que ver Venus retrógrado con mudarse. Mercurio retrógrado a lo mejor sí genera algunos problemas. Venus no lo creo porque Venus tiene que ver con un trabajo más bien interior, revalorizarnos, encontrar ese amor propio del que hablábamos. Tiene que ver con evaluar nuestras actitudes hacia cosas como el dinero, como lo bello, como el amor, como cosas que son valiosas, que tienen que ver con Venus. Entonces, 40 días son como para revalorarnos en ese sentido, decir, bueno, realmente mis actitudes hacia estas cosas son las adecuadas, tengo que hacer ajustes. Y es más, es un trabajo interior el de Venus, más que ver con mudarse, yo diría que tiene que ver algo con el trabajo que podemos hacer sobre nosotros mismos. Y estamos en ese periodo, ahorita ya está Venus retrógrado, nos da unos días más para reflexionar al respecto. Gracias, profesor. Bueno, hay felicitaciones. Angelina dice que muy interesante tema, que siempre sus trabajos son fuera de lo común. Y pues esta parte de ver a Aries desde su creación, que es excelente, y pues le da las gracias. Jessie agradece la charla. María García también agradece la charla. Y bueno, hay una pregunta que es más bien personal. Digo, recuerden que las pláticas no son como para contestar preguntas personales, pero de cualquier forma se la leo. Dice, ¿cómo actúa mi Aries? Mi signo solar es Leo, ascendente Piscis, y cómo podemos trabajarlo. Ok, a ver, no me quedó claro. ¿Signo solar, Leo? Sí, ascendente Piscis, bueno, no veo por ahí el Marte, pero pues bueno, supongo que sea más bien tema de otra charla, porque casi habría que ver la carta para ver. así es. No alcancé a entender bien o no retuve bien todos los datos. Dice, ¿cómo actúa mi Aries? Dice, pregunta cómo actúa su Aries, pero no dice cómo está su Aries. Dice que su signo solar es Leo y su ascendente Piscis y que cómo puede trabajarlo, pero bueno, no veo por ahí la Claro, pues es que Aries quedaría en la casa 1, entonces eso puede dejar un poco de impulsividad y confusión por el Piscis, entonces no estar muy consciente de que de repente está actuando de maneras poco agresivas. Pero bueno, es muy general, tampoco podríamos definir más. Si no sabemos dónde está Marte, si no sabemos si ese ascendente Piscis está al principio, al final, muchos detalles por definir. Así es. Bueno, si alguien más tiene alguna pregunta, por favor, puede abrir su micrófono, levantar la mano, y si no, pues te cedo la palabra, Francisco. Perdón, pido la palabra. Adelante. Adelante, Mari. Oh, perdón, gracias. No, solamente es que yo tengo a Mercurio y a Venus en casa 3 en Aries y creo que me decía que Venus no está tan bien ahí. Entonces, ¿puedo agredir por ser, porque Venus está disminuido en ese sentido y Mercurio no piensa lo que habla? ¿Cómo ve, maestro? Bueno, ahí se habla a veces de más porque Venus y se expresan mucho las emociones directamente, no tiene nada de malo, pero algunas personas se pueden sentir agredidas, sí. Gracias. Por ahí levanté la mano. Es para preguntarle al profe Miguel Antonio, referente al signo de Aries, el nacimiento de grandes artistas. Recuerdo yo dos grandes artistas como Vincent Van Gogh, que fue uno de de los artistas en pintura han sido más reconocidos. Y acá en la modernidad encontramos a Luis Fernando Botero en la parte de las de esas esculturas que dejó, grandes esculturas por todo el mundo, de signo también del signo de Aries. Entonces, de pronto, si nos puede ampliar un poquito sobre esta parte artística de los del signo de Aries, por favor. Gracias, Álvaro, gusto. Gracias. Precisamente es lo que decíamos de Aries. Aries son personas muy creativas que se lanzan a hacer las cosas. En Bangkok me llama mucho la atención Bangkok como Aries, precisamente por su tema de salud mental, pues esas dificultades que él tenía, esa impulsividad que él tenía, muy característico de Aries, pero una gran creatividad. Llega a cometer este atentado contra sí mismo al cortarse una oreja, en fin, todos esos detalles me parecen muy interesantes, porque representan mucho un Aries, pero siempre con esa característica de los genios, o sea, el genio puede ser genio en un área, pero está muy desbalanceado en otras áreas, que lo vemos en Van Gogh, lo vemos en Einstein, lo vemos en Newton, o sea, grandes personajes genios en algún área de su vida, pero muy desbalanceados en otras, y es lo que sucede muchas veces con los genios. Respecto a Botero, pues no conozco mucho de su vida personal, en verdad, me encanta su obra, tuve oportunidad de visitar su museo por allá en Bogotá hace un año, me parece fabuloso, me gusta cómo utiliza, como él dice, no habla de gordura, sino de volúmenes, darle forma, darle vida a ese volumen, me parece importante, y todo lo que veo es la creatividad
de estos personajes que relacionan mucho con Aries. Y seguramente habrá más autores, más artistas por ahí de este signo, aunque no me metí a esa parte de buscar artistas de Aries. Pero es interesante, sobre todo tratándose de un signo en donde Venus no está fuerte, pero siendo ellos de signo solar Aries, es muy posible que tuvieran un Venus en Piscis, lo cual los haría muy inspirados, un Venus en Tauro, muy posible que sus Venus hayan estado en esas posiciones que son fabulosas para Venus. Entonces, eso nos habla de que el Aries puede ser un gran artista, sobre todo si su Venus se encuentra en uno de estos dos signos que están flanqueando a Aries, y como Venus nunca se aleja mucho del Sol, pues entonces es muy posible que haya eso. Habría que investigar eso, qué pasa con Venus en estos grandes artistas del signo Aries, que creo que por ahí podría venir la clave, ver dónde estaba su Venus. Muchas gracias, profesor Miguel Antonio, muchas gracias. Gracias, profesor. Adelante, Joel Velázquez. Sí, antes que nada, buenas tardes a todos. Agradecido por toda la información que dio sobre este signo. Yo soy Aries y mi pregunta, bueno, escuchando toda la información sobre las cualidades del signo, pregunta es, ¿qué tanto influye el ascendente? En este caso, soy Aries, mi ascendente es Acuario y tengo mi luna en Leo. Marte lo tengo en la luna y Venus la tengo en Aries. ¿Qué diferencia hay o cómo influye para poder, en caso del signo de Aries, para poder influir en sus actitudes de su vida? Bueno, entendí que era el signo Aries solar, ¿verdad? Sí. Bueno, el Aries solar precisamente es el signo al cual hay que identificarnos más, o sea, una persona, el signo bajo el cual nació es su signo, dijéramos, más importante para llegar a conocerse, a realizarse, dijéramos. O sea, a veces nos identificamos muchas veces con el ascendente porque es un signo más cómodo, con el que fluimos más, con el que nos sentimos más identificados, con el cual nos presentamos al mundo, pero nos da un poquito de inseguridad conectar con el signo real, con lo que somos en el fondo. Entonces, aquí en el caso de Aries, pues lo más importante sería encontrar ese yo soy, esa esencia trascendental en donde se encuentra el sol, para poder encontrar un sentido de trabajo trascendental, es decir, mi vida tiene sentido a través de esto que estoy haciendo, y en Aries podría ser a través de la proyección de mi esencia para guiar, porque Aries al final de cuentas es líder. Caso de Venus en Aries. Sí, bueno, también Venus en Aries va a tener que jugar con esto, o sea, eso puede decir, ok, puedo hacerlo a través de la autoafirmación del amor propio que decíamos hace un momento con Venus en Aries, y esto que yo he descubierto, poderlo transmitir y poder orientar a otros para que vayan encontrando también su propio amor propio, encontrarse a sí mismos a través de este amor propio. Gracias, saludos a todos. Gracias. Gracias. Adelante, Luis Enrique. Sí, muchas gracias. Estuvo muy bien la plática, me gustó mucho la clase, maestro. Estaba viendo aquí que del signo de Aries está Lady Gaga, Luis Miguel, Emma Watson, David Bustamante, y pues cuando uno se mete al Google encuentra muchos actores que son signo de Aries. Incluso también ahorita a la mente se me vino Benito Juárez, ¿no? También un Aries. Benito Juárez se me vino a la mente ahorita cuando signo de Aries. Entonces hay muchos personajes de signo de Aries, o sea, en el mundo artístico, en el mundo también de las carreras de automóvil por Marte, ¿no? También incluso puede haber, pues es lo que se me ocurre ahorita pensar, pero puede uno investigar y sacar muchos personajes y muchos de la historia, ¿no? Que con el signo de Aries. Es un signo muy bueno. Me encanta a mí el signo de Aries, por el impulso, por la iniciativa, por el emprendimiento. Yo veo que los signos de Aries nunca los ves que se decaen, ¿no? O sea, les dices algo y como que los puedes ver que se caen 3 minutos, pero a los otros 3 minutos se le levanta el ánimo, no sé qué tienen, pues se exalta el sol en Aries, imagina. O sea, yo los reconozco mucho a los signos de Aries y me llevo muy bien con ellos, o sea, porque mi luna la tengo en Cáncer, pero tengo a Marte ahí, pues como quiera que sea, la luna controla un poquito a Marte, pero Marte siempre lo reconozco en los signos de Aries que
que tienen mucha iniciativa, y aparte que son muy nobles. Esa es otra cosa que yo veo en los Aries, muy nobles, gente muy noble. Bueno, yo creo que ya me extendí. Muchas gracias, Miguel, Gracias. Los Aries también son buenos profesores. Mucha energía en ese signo de Aries. A mí también me encanta. Pues adelante, Francisco, me parece que ya no hay más preguntas. Muchas gracias, Yolanda, como siempre, gracias por apoyarnos y por este tiempo que nos dedicas. Y pues agradecerle al profesor Miguel Antonio Aranda, como siempre, unas pláticas muy bien documentadas, muy bien presentadas y una explicación realmente sencilla y didáctica, ¿no? Aprovecho para invitarles ya el 16, 17 y 18 la Semana Santa de abril, vamos a tener nuestro Simposio Internacional de Cosmología. Va a estar la profesora Yolanda, va a estar Miguel Antonio, van a estar varios profesores dando clases, cursos. Anótense, vamos a dejarles en el video cuando lo subamos, que esperemos que sea hoy mismo, algunas reseñas de lo que será el Simposio Internacional de Cosmología. Y bueno, pues muchas gracias por su presencia, por su tiempo. Gracias por estar con nosotros. Por favor, ayúdenos a difundir todas estas pláticas, los carteles, las grabaciones. Queremos que la astrología se conozca un poco más, o mucho más, en este mundo y en el mundo especialmente de la red GFU. Un abrazo para todos, buen provecho, buenas tardes. Pax, hasta luego. Gracias, Miguel. Gracias, Yolanda. Gracias, profesor. Gracias, Francisco. Zulay, un saludo. Muchas gracias a todo el equipo. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias.